social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Hay algo en el sonido que se me fue, pero como de costumbre, todos los lunes a esta hora, 12 del mediodía, en Venezuela, en su espacio pionero, conectando a la diáspora con Venezuela y a Venezuela con su diáspora, es decir, en la nueva geografía de Venezuela. En la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, Radio Caracas Radio, rcr750.com, la emisora que se ve, es decir, que nos pueden escuchar y ver a través de esta conexión rcr750.com. En la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Catherine Manzano, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Gregorio González y en la conducción este servidor Tomás Páez. Hoy tenemos dos distinguidos y muy queridos amigos de nuestra casa que vence las sombras de la Universidad Central de Venezuela para hablar de un tema. Pero antes de darles la palabra y presentarlos para que los conozcan, veamos, seguramente muchos de ustedes los conocen, dos temas. La diáspora sigue creciendo, de acuerdo a nuestros datos, estamos hablando ya de 7.750.000 personas, estamos más cerca de los 8, alejándonos de los 7 millones. Los datos de la OIM hablan ya de 7 millones, cerca de 200.000. Es decir, que hay una constatación de las distintas fuentes, más allá de las diferencias que hay un crecimiento de la diáspora en todo el mundo. Y una de las razones que pesa en todo este tema es el de la salud. Nuestro sistema de salud está en el subsuelo, tenemos la reaparición de enfermedades que habían sido vencidas con esos sanitaristas que nosotros tuvimos en Venezuela, que hay que quitarse el sombrero, comandados entre otros por Arnoldo Gabaldón, ¿no? Vencimos la malaria, vencimos el paludismo, vencimos todas esas cosas que estaban, además que alejaban a la gente del campo. Bueno, pero de eso saben mucho más nuestros invitados, que son la profesora doctora Judith Toro Merlo. Ella es médico cirujano, profesora de posgrado en gineco-obstetricia. Trabaja también además en el hospital José Gregorio Hernández, nuestro José Gregorio, que además también forma parte de ese equipazo que enfrentó a la fiebre, lo que llamaban la fiebre española, a finales de la segunda década del pasado siglo. Pero además es la coordinadora médico de SOS Medicina, de telemedicina. Y allí entonces viene nuestra otra presentación, que es el doctor Héctor Arrechedera, con quien me une además una amistad desde el banco del libro, es decir, hace un bojote de años, y él es muy joven. Él es doctor cirujano en la Universidad Central de Venezuela, es licenciado en biología, profesor titular de medicina tropical, además director de una revista, de las primeras revistas digitales. Él ha estado siempre metido en ese mundo digital y la relación con el tema de la medicina. Ha sido director de informática de la facultad y en el área, y director del programa de telemedicina SOS Medicina.
Bueno, yo creo que todo el mundo conoce telemedicina, pero no está de más conocer ese esfuerzo, digamos, dar a conocer, compartir ese esfuerzo y ese proyecto con muchas otras voces. Entonces, bueno, ¿quién de ustedes quiere comenzar explicándonos en qué consiste, cuál es el proyecto? Porque además hay dos grandes proyectos, tienen muchos, pero tienen dos grandes proyectos que seguramente estaremos discutiendo con la Organización Internacional de las Migraciones dentro de muy poco, porque hay mucho interés en los mismos. Así que, bueno, ustedes decidan quién arranca, doctora Judith o doctor Héctor. Ojo, le ofrecí la palabra a la doctora Judith Toro, pero ella prefiere que arranque yo. Bueno, fíjate, te cuento del programa SOS Telemedicina. Es un programa que ya tiene 27 años desde que el doctor Antonio París, siendo decano de la Facultad de Medicina, decidió apoyar la creación del Centro de Análisis de Imágenes Biomédicas Computarizadas, donde hace 27 años, junto con la ingeniero María Dolores Fariña, ingeniero en computación, comenzamos a incursionar en el mundo de las tecnologías de información y comunicación para apoyo del área de la salud, para apoyo de segunda opinión, de teleconsulta, telediagnóstico, para dar conocimiento médico especializado, certificado desde la Universidad Central de Venezuela y para dar información veraz y certificada a la comunidad. Y así hace 27 años comenzamos con de acuerdo a cómo el Internet nos los iba permitiendo, empezamos haciendo unas páginas temáticas sobre malaria en Venezuela, escorpiones en Venezuela, y después pasamos a hacer congresos virtuales con la Sociedad de Medicina Interna, con la doctora Trina Navas, después estuvimos haciendo con la doctora Yoconda San Blas de Libi, que hicimos un congreso de microbiología, hicimos diversos congresos virtuales. De ahí pasamos a hacer la primera revista electrónica en Venezuela, exclusivamente electrónica, es la revista Vitae, que todavía de manera ininterrumpida sigue funcionando, ahora bajo la edición, como editor jefe del profesor Félix Tapia. Y bueno, con el paso del tiempo lo que hemos venido es haciendo programas y proyectos que benefician a la sociedad, que benefician a la comunidad, pero sobre todo benefician a los profesionales de la salud que necesitan actualizarse, que necesitan ir teniendo conocimientos actualizados, que no muchos lo pueden hacer porque están en el interior del país, porque nuestras enfermeras no se pueden trasladar a Caracas para recibir el conocimiento de manera directa y en los tiempos que vivimos es cada vez más pertinente la educación a distancia y eso es lo que estamos observando. Y bueno, con el paso del tiempo lo que hemos logrado con SOS Telemedicina es mostrar una de esas caras hermosas de la Universidad Central de Venezuela, de las muchas caras hermosas que tiene las universidades nacionales. Y bueno, después podemos hablar de las cifras como para darte a entender cuál es el alcance que ha tenido el programa. La doctora Judith es directora, digamos, es responsable de una componente de ese programa. ¿De qué componente es responsable la profesora? Muchas gracias, profesor Páez, por esta invitación y que nos permite compartir el trabajo que estamos haciendo desde SOS Telemedicina. En el caso mío, me corresponde coordinar todos los aspectos médicos que salen desde cada uno de los proyectos que el doctor acaba de mencionar, sobre todo en la parte de capacitación. Buscar las mejores personas en los mejores temas, en los temas de salud pública, en lo que nos aquejan, como usted mismo acaba de decir, de estas enfermedades emergentes y reemergentes que tenemos en el país. Nos tocó enfrentar la pandemia COVID-19 creando un call center, un centro de atención a distancia a toda la comunidad, el cual fue muy exitoso con una atención de más de 70.000 pacientes desde la pandemia hasta hace unos meses, hasta diciembre de este año, con médicos jóvenes egresados también de nuestra facultad. Nos corresponde también vigilar cada uno de los temas que van a ser distribuidos hacia la comunidad, que sean dichos y expresados en un lenguaje
si no coloquial, por lo menos en un lenguaje llano que cada uno pueda entender de qué se trata, cómo puede colaborar con su propia salud, cómo puede, en qué momento hacer una consulta oportuna. Y podemos tener también un feedback con ellos acerca de las dudas que puedan presentar en cada uno de estos temas, y eso lo hacemos a través de nuestras redes sociales también. A ver, antes mencionaron a la Universidad Central, ¿no? La verdad que las universidades han sufrido bastantes restricciones, por no decir otra cosa, de tipo presupuestario. Uno se sorprende de lo que gana un profesor universitario eh, con la, con la experiencia, la capacidad. Eso me lleva a dos cositas. Hace 2 días estaba viendo un programa de televisión en el que estaban los dos grandes partidos, los socialistas y los populares de la Unión Europea, y veían con preocupación, en el caso de ambos, el creciente, valga la redundancia, el creciente crecimiento de restricciones a la migración, ¿no? Es por un lado. Por otro lado, se habla mucho desde los países en los que se origina la migración, en los países de origen, y sobre todo en el área de salud siempre se utiliza como caso la salud, el hecho de que, bueno, se está yendo capital humano formado, preparado, etcétera, etcétera. Y revisando los estudios que uno tiene a mano, se ha encontrado con que, por ejemplo, en el caso de los países africanos, aquellos países que han exportado o de donde ha salido mayor número de migrantes, al final cuentan con mejores sistemas de salud que aquellos otros países que no tienen tantos migrantes, ¿no? Entonces, bueno, qué extraño, porque uno supondría lo contrario, ¿no? Pareciera que ahí hay unas tendencias. Dejo esta pregunta allí para que cualquiera de los dos me lo responda, por favor, pero hay otra que la complementa. Venezuela vivió, por una de las explicaciones, era el tema de no había medicina, era difícil, uno veía esas farmacias, parecían unos cementerios porque no había casi nada. Ahora se habla de que tenemos la mayor farmacia de Latinoamérica, ¿no? Pero en paralelo tenemos el menor ingreso de Latinoamérica, el menor ingreso per cápita para poder comprar esas medicinas. Entonces estamos en más medicinas y menos recursos, cuando antes había alguito de recursos y cero medicina. Entonces, eso plantea otro problema. Son dos problemas lo que estoy abordando. Y un tercer problema, no sé si lo ven como ustedes como problema, nosotros llegamos a tener casi 5.000 ambulatorios en el país, no sé, como 600, 700 hospitales, además hospitales que le roncaban los motores, ¿no? Hospitales líderes, yo recuerdo el Magallanes de Katia, era así como una... Y se forma barrio adentro, que yo no sé cuántas se crearon, cuántas edificaciones se crearon, y de ellos quedan casi nada. Entonces son tres grandes preguntas para que ustedes, por favor, ¿cómo hacemos? Porque tiene que ver con diáspora, tiene que ver con la pérdida de alumnos y profesores en las universidades, pero al mismo tiempo es posible que eso signifique mejora en el servicio. Sí, bueno, Tomás, yo te voy a contar una cosa. Ayer leía en El País de España una entrevista que le hacían a Mario Vargas Llosa, y él decía que los lunes, miércoles y viernes él era optimista, y los martes, jueves y sábados era pesimista, y que los domingos él descansaba. Yo debo ser muy hipomaníaco porque yo soy optimista siempre, todos los días. En realidad no sufro del tema de depresión. Cuando yo pienso que hay 17.000 médicos en el resto del mundo que han salido de Venezuela, lejos de pensar que, bueno, que qué lástima que no le hayamos dado en el país las oportunidades para que se quedaran, pienso inmediatamente que tenemos un ejército de venezolanos con la fibra en el corazón, las fibras de Purkinje activadas para apoyar lo que se haga en el país. Entonces imagínate tú, nosotros como universidades, si pudiéramos contar con cada uno de estos profesores, que independientemente de donde estén, el doctor John Osencom en Dubái, el doctor Juan Márquez en Portugal, el otro, si inmediatamente nosotros lo asimiláramos como profesores invitados de nuestras universidades, tendríamos una formación a distancia de primera, apoyado con los que hemos decidido, por las razones que sean, quedarnos en Venezuela.
Entonces, te digo eso como ejemplo porque lejos de deprimirnos y ponernos tristes y decir que, bueno, cómo están por allá y de ver lo bien que lo están pasando, los que han logrado seguir trabajando en el área de la medicina, yo lo vería al revés. ¿Entiendes? ¿Cómo aprovechamos esa realidad para tener ese conocimiento para beneficio de nuestros residentes, de nuestros posgrados, de nuestros pregrados y de todo lo que estamos hablando? Por eso, para mí me queda el optimismo. Próximamente, en el mes de mayo, vamos a tener elecciones aquí en la Universidad Central de Venezuela y ojalá que surja un liderazgo emergente que nos indique el camino que vaya en esta dirección para poder tener, como decía mi amigo José María de Viana, un viento a favor. Porque si aún así, sin el viento a favor, estamos logrando buenas cosas, imagínate cómo sería si soplara ese vientecito a favor. El resto se lo dejo a la autora Judith. Yo creo que tenemos que aprovechar la parte buena, vamos a decirla, de esta diáspora. Y ya el doctor lo ha expresado. Y es aquí donde entra la telemedicina, donde de la labor que estamos haciendo es importante. ¿Por qué? Porque recurrimos a los mejores de esos médicos que se nos han ido, muchos profesores universitarios. De hecho, que la realidad nos dice que de 600 profesores que habían en la Facultad de Medicina, solo nos quedan 250 activos en este momento, pero podemos recurrir a los que están fuera y entonces nuestra función desde telemedicina, buscar a esos profesores, grabar sus clases, transmitirlas, ponerlas a disposición de los estudiantes que están acá en el país, bien de una manera sincrónica o bien asincrónica, que se conecten cuando ellos quieran y puedan ver estas clases por estos profesores que definitivamente están muy bien formados y que por razones que no vienen al caso comentar, pues han tenido que dejar al país. Entonces, nos parece, como dice el doctor Arrechedera, ver la parte positiva que podemos sacarle a esa situación. Yo utilizo mucho un ejemplo del el profesor que entiendo, de la persona que sabe más de operaciones con lentes Google, que vive en Vermont, ¿no? Sí. Y su Grossman. primera lámina es el Ávila, ¿no? Entonces yo digo, oye, pero que ese señor a lo mejor no regresa a Venezuela, pero ese señor está en Venezuela, ¿no? Cuando ves que su primera lámina, donde imparte, es decir, un poco en la onda de lo que ustedes están diciendo, ve las organizaciones Médicos Unidos de Venezuela en Estados Unidos, en España, en Argentina, y siempre pensando en qué hacer, cómo apoyar. Ahora, eso requiere lo que ustedes acaban de decir, Héctor, y además hablaste de una etapa que viene ahorita, que son las elecciones, pero requiere de una política que aproveche, que sepa sacarle provecho al hecho de tener profesores que están dirigiendo facultades en Chile, o dirigiendo servicios hospitalarios en Tenerife o en Madrid. Entonces, uno dice, oye, qué bueno sería poder contar con una universidad que no es la que nosotros conocemos, es decir, no está solamente en el espacio del premio UNESCO, nuestro campus universitario, que es hermosísimo, ¿no? Sino que nuestro campus universitario es el mundo. Nuestro campus universitario hoy está el oftalmólogo que está en República Dominicana haciendo maravillas y además asesorando a los árabes, al país. Dice, qué maravilla tener todas esas capacidades. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer una facultad, un consejo de facultad, un equipo rectoral para hacer eso? ¿Qué tiene que hacer la RACETI? ¿O qué tiene que hacer ustedes, que han venido haciendo un trabajo hermosísimo? Yo, por mera casualidad y por mucho interés, conocí las instalaciones de ustedes en la RACETI, en la universidad. Y viendo todo ese aparataje, ustedes eran así un canal de televisión hipermoderno, entonces, qué maravilla. Pero, ¿qué se requiere allí, Héctor y Judith? O doctores Héctor y doctora Judith. Héctor y Judith está bien, no se preocupe. Bueno, para nosotros siempre vamos a decir que tenemos una formación tradicional y nos parece que
que aprender y enseñar a la cabecera del paciente es sumamente importante. Pero realmente los tiempos han cambiado y eso va más allá de la diáspora. Realmente, las mejores universidades del mundo, todas tienen su sistema de telemedicina en las cuales hacen una enseñanza doble. No solamente la medicina la vamos a aprender a la cabecera del paciente, sino ya cuando el estudiante va a la cabecera del paciente, ya tiene un entrenamiento previo que lo ha adquirido a través de estos métodos modernos, que cualquier universidad del mundo tiene un departamento de telemedicina y tiene cada una de las mismas secciones que tenemos nosotros y que impartimos nosotros desde aquí. Quizás nos hemos adelantado un poco a lo que puedan hacer nuevas autoridades, que sería oficializar este tipo de enseñanza, porque muchas veces lo que pasa es que depende de la voluntad de cada uno de los profesores que quiera dar sus clases a través de ese sistema. Yo creo que uno de los retos sería para unas nuevas autoridades oficializar la telemedicina como un recurso importante de enseñanza. Nosotros consideramos que el aula invertida, ya cuando el alumno va a la clase, ya tiene parte de ese entrenamiento que ha adquirido de sus mismos profesores a través de las clases que están grabadas y que están colocadas en nuestros canales. Entonces, realmente lo vemos como un reto que esto se oficialice, pero que ya nos hemos adelantado y ya lo estamos impartiendo de esta manera. Sí, fíjate, además hay otro tema, y es que estamos mostrando, digamos, una fortaleza en Venezuela que no existe en la región. O sea, no existe un programa como el de SOS Telemedicina que desde hace, por decirte algo, 9 años viene grabando los contenidos de salud y subiéndolos a un canal de YouTube. Y tenemos al día de hoy cerca de 27 millones de vistas en los videos que hemos subido. Tenemos 70.000 suscriptores en un canal que es solamente para formación de profesionales de la salud. Tenemos cerca de 300, y esto es bien bueno porque está el profesor Luis Fernández, ingeniero aquí al lado mío. El profesor Luis Fernández ha montado una plataforma de videoconferencias desde hace ya muchos años y cerca de 300 médicos especialistas han podido graduarse en su especialidad una vez que han migrado del país. O sea, nosotros fuimos los pioneros en comenzar a hacer los trabajos especiales de grado de las especialidades que se fueran reconocidas y aprobadas desde el momento que la universidad decidió tomar las tecnologías de información y comunicación como una herramienta de la academia. Esas 300 especialistas que se fueron a distintas partes del mundo se fueron sin haber cumplido con un requisito que es haber presentado su tesis. Y lo pudieron hacer con videoconferencia, poniéndole nosotros del lado de acá a sus jurados, a sus tutores, a sus docentes, y ellos pudieron finalmente terminar con esa. En la pandemia es otro recurso bien interesante. Nosotros montamos un call center en los primeros 2 meses en que nos encerramos, digamos, por el tema de la pandemia. A los 2 meses ya teníamos, con apoyo de empresas privadas, con el apoyo de empresas privadas, un servidor virtual proporcionado por la empresa Daicohost de Venezuela, un canal exclusivo o proporcionado por Digitel, ingenieros trabajando en el mantenimiento de esta plataforma que permitió que cerca de 70.000 pacientes tuvieran a un médico venezolano, que se dice fácil, uno dice un médico venezolano, bueno, ¿qué tiene un médico venezolano? Tú lo debes haber vivido. O sea, ese sentido de humanidad que se necesita para que entender que el paciente no es un número, no es una cifra, ni es alguien que hay que atenderlo en 8 minutos. Un paciente en el cual uno le pregunta por su familia, por su estado de ánimo, y empieza ese interrogatorio de la historia médica que tanto te habla de la humanidad del paciente, que te ayuda a llegar a un diagnóstico, te ayuda a llegar a una conducta terapéutica. Qué bueno que cada uno de los que están fuera de Venezuela pudieran tener un número más 58, donde poder llamar a un médico para que le dé una primera orientación. Probablemente no le va a hacer indicaciones mayores o específicas, pero le va a decir qué debe hacer. Y eso ya es muchísimo. Es que acabas de tocar un tema y además la profesora que está en el área de ginecobstetricia
Yo soy abuelo y voy a ser nuevamente abuelo de la segunda. Y cuando uno ve a los hijos de uno y los amigos y amigas de los hijos de uno, todos andan tras un médico venezolano. Bueno, esa cosa que te toca, te escucha, se ríe contigo, es ese trato. Yo me pregunto, ¿eso se logra también transmitir vía internet, vía SOS Medicina? Pero eso no quiero que intervengan ahorita, porque como se nos está acabando el primer segmento, quiero que lo desarrollen en el segundo segmento, pero es importantísimo. El médico venezolano gusta, el médico venezolano agrada, el médico venezolano atiende, el médico venezolano... Hay una cosa con el médico venezolano, hay un valor, es impresionante. Y no lo digo yo, lo dicen también los colombianos que han sido atendidos, lo dicen los españoles, lo dicen los norteamericanos que han sido atendidos por médicos venezolanos con dificultad, pero han sido atendidos porque tenemos una buena... Entonces, voy a dejar como en el aire varias cosas porque yo quisiera que ustedes desarrollaran la experiencia de los dos proyectos, ¿no? Que es un poco, también me interesa a la Organización Internacional de las Migraciones, que está trabajando con la diáspora, con las diásporas en general y con la diáspora venezolana en particular. Estamos hablando de más de 6 millones de venezolanos en Latinoamérica. Y además de ser una bisagra para la internacionalización, es una necesidad de acceso a la información. Muchas personas acá llaman a su médico en Venezuela, mira, y siento un dolorcito aquí, porque hasta la forma de hablar, dónde sientes el dolorcito, dónde te duele, ya eso tiene una connotación y una relación. Entonces, me gustaría que ustedes abordaran este tema en la segunda parte, pero además que desarrollaran los dos proyectos que han venido planteando, porque uno de ellos tiene un componente comunitario muy importante, de liderazgo social. Entonces, creo que allí hay mucho interés porque tenemos más de 1.000 organizaciones de la diáspora, tenemos organizaciones que están trabajando en ayuda humanitaria y que esto le podría servir de muchísimo, porque hay gente que trabaja en Cúcuta, en Medellín, en Barranquilla, en Lima, digamos, en todo el mundo haciendo cosas, y creo que esto podría tener muchísimo impacto, no solamente en el área de medicina en general, sino también en esta área social de orientación para evitar todas aquellas cosas de la mortandad, morbilidad de mujeres, de madres, la neonatal, la de los niños, etcétera, etcétera. Pero eso lo vemos al regreso. Entonces, por favor, desconéctense y vuélvanse a conectar al mismo link y de manera inmediata para seguir en el segundo segmento del programa. Dejo esas dos preguntas, esos dos grandes temas en el aire para que ustedes desarrollen, por favor. Seguro. Gracias, Tomás. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio.
los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750. La radio que se ve. Bueno, ya de regreso en nuestro segundo segmento, La Voz de la Diáspora en Buen Provecho, con dos invitados de lujo que además hacen un trabajo muy hermoso. La doctora Judith Toro Merlo, quien es médico cirujano, profesora de posgrado en el área de ginecobstetricia y además es la directora coordinadora médico de SOS Medicina, Telemedicina de la Universidad Central de Venezuela. Y el doctor Héctor Arrechedera, quien es doctor en cirugía en la Central, licenciado en biología, profesor titular en medicina tropical y además director del programa Telemedicina, SOS Medicina. Ya él mencionó que ha dirigido, no, yo no les voy, si les leo el currículum no tenemos programa. Entonces, para ahorrar la cosa, lo presento así, los tips fundamentales. Habíamos dejado unas cosas en el aire. Vamos a necesitar, de acuerdo a los estudios, algo así como 99 millones de médicos en los próximos años. 99 o 9 millones de médicos, 9 millones de médicos, de doctores formados. Telemedicina hace una labor en esa área. Luego vamos a necesitar una mayor intervención social. El esfuerzo que ustedes están haciendo, lo que yo pude leer de los dos proyectos, lo que he leído de los dos proyectos, habla de la formación comunitaria y cómo la comunidad puede participar en todo lo que es disminuir los... Oye, y eso es importantísimo porque tenemos no solamente a los 6 millones y pico de venezolanos que están, sino que también tenemos haitianos, tenemos colombianos, tenemos mucha diáspora de muchos lados, pero además tenemos comunidades necesitadas en todos estos países de información. Nuestras estadísticas fueron muy buenas cuando teníamos a esos sanitaristas de lujo y la del deterioro ha sido bestial con el tema de la salud. Y lo que ustedes están haciendo de formar capacidad me parece que es fundamental. Entonces, por favor, explíquenos cada uno de los programas, el programa de telemedicina, el programa de SOS y la forma de relacionarse con la diáspora, porque creo que allí hay, más allá del COVID, hay bueno, hay otras urgencias y otros requerimientos. Yo creo que esto podría conectar muchísimo. Y luego todo lo que es
ese esfuerzo que ustedes han hecho de montar en videos, cursos de formación que pueden ser de enorme utilidad para otras universidades, que permitiría crear redes, por lo menos iberoamericanas. Y cuando hablo de iberoamericanas, hablo también de quienes hablan español, nuestro idioma, o el castellano, desde Estados Unidos, desde Canadá hasta España, ¿no? Es decir, incluyendo a toda Latinoamérica. Por otro lado, hay otra cosa que es importante. Ustedes han hecho un esfuerzo que se dice pronto. Tienen personal formado y personal dispuesto, comprometido. Eso ya vale oro. En segundo lugar, ustedes han hecho una inversión que la han construido. Entonces, lo que se está pidiendo no es dame un pancito para comer. No, mira, yo estoy poniendo aquí sobre la carne en el asador. Yo tengo un equipo, una inversión, yo he hecho un esfuerzo, he preparado, tengo conocimiento, Entonces, lo que uno está pidiendo es apoyos al desarrollo de un proyecto. Paro aquí para que ustedes hablen, que son los invitados, por favor. Bueno, muchas gracias, profesor Báez, por todos esos reconocimientos que hace a nuestro trabajo. Nos sirve de estímulo para seguir adelante. Nuestro programa tiene, vamos a decir, dos componentes. Un componente para profesionales de la salud y un componente para la comunidad. ¿Qué nos interesa con la comunidad? Que una comunidad que conozca cuáles son los problemas que lo pueden aquejar, cuáles son los signos de alarma, pueda consultar a tiempo. Y eso quitaría lo que se llama el esquema de las demoras. Las demoras que pueden haber, porque mientras más se demore en consultar, más se demora en tomar una conducta y más se demora uno en poder ofrecerle soluciones a sus problemas, y a veces no lo logra. Y esto nos lleva a un aumento de la mortalidad por una parte que se escaparía realmente a lo que es el equipo de salud. Entonces, una comunidad informada es una comunidad que consulta y además sabe qué reclamar, sabe qué pedir, sabe a qué tiene derecho dentro de todos estos temas de asistencia en salud, desde lo que sería la atención primaria hasta las atenciones especializadas. El segundo componente va dirigido al personal de salud. Y cuando hablamos de personal de salud, no solamente nos estamos dirigiendo a los médicos, nos dirigimos desde los estudiantes de las diferentes carreras adscritas a la salud hasta cada una de esas ramas de profesionales médicos, enfermeras, bioanalistas, nutricionistas, etc. Entonces tenemos temas dirigidos a cada uno de ellos. ¿Cómo escogemos los temas? Por esas causas de muerte y mortalidad que vemos en el país, porque más allá de que hayan o no estadísticas oficiales, sabemos de que se están muriendo nuestros pacientes. Nuestros pacientes se mueren de enfermedades cardiovasculares, se mueren de enfermedades oncológicas, de cáncer. La mortalidad materna y neonatal está cada vez en ascenso. Entonces, de acuerdo a eso que sabemos de una manera, digamos, extraoficial, de esa forma, escogemos los temas en los cuales nos vamos a dirigir y en los cuales vamos a hacer el entrenamiento tanto a la comunidad como al equipo de salud. Usted planteaba algo con relación a lo que es la relación médico-paciente del médico venezolano con sus pacientes. Y eso va, por una parte, muy ligada a la personalidad del venezolano. Y en segundo lugar, por esa oportunidad que hemos tenido todos y que queremos que nuestros estudiantes sigan teniendo, que es aprender a la cabecera del paciente. El hecho de que tengamos una parte con telemedicina no quiere decir que sea exclusivamente por telemedicina. En estas profesiones hay que hablar con la gente, hay que verla a los ojos, hay que ofrecerles el apoyo, hay que ponerles la mano, porque eso le da mucha seguridad al paciente. Eso es lo que ha aprendido el médico venezolano, que probablemente no lo vemos en otros médicos, y eso es lo que nos hace un poco más cercanos para lograr esa compenetración con el paciente y que el paciente se sienta seguro con lo que nosotros les estamos ofreciendo y lo que les estamos diciendo. Por eso, desde donde estén, nos llaman y nos preguntan y nos piden orientación, y la gente prefiere en esas comunidades ir donde hay médicos. Nos llaman y nos preguntan, ¿conoces a un ginecólogo que esté en tal parte? ¿Por qué? Porque tienen esa confianza que es de esa relación médico-paciente que realmente para nosotros es insustituible. Sí, fíjate, y quizá yo te complemento un poco el marco que tú hablabas anteriormente, y tiene que ver con esa fortaleza que tenemos.
Porque ¿qué tenemos? Tenemos una experiencia, tenemos un equipo de personas comprometidas y especializadas en lo que están haciendo, tenemos una plataforma, digamos, en redes sociales, tenemos la experiencia, por ejemplo, de teleconsulta, telediagnóstico, y ahí hay un elemento bien importante. O sea, en el caso particular mío, que lo vivo de cerca porque mi esposo es psiquiatra, y hay casos muy sencillos donde, sin ir muy lejos, no tienes que estar en el Amazonas ni tienes que estar en la Sierra Perijá, una persona que asiste a un ambulatorio o a un hospital en Río Chico, por decirte algo, en Higuerote, que es una zona donde solemos nosotros ir los fines de semana, no necesitan referir un paciente hasta el hospital universitario para colocarle una medicación que con un médico especializado desde Caracas le puede dar las orientaciones y hacerle seguimiento. Pero eso requiere una red que debería de estar, digamos, dada por un Ministerio de Salud, digamos, que decida tomar esto muy en serio. ¿Por qué? Porque ese paciente no tiene que venir hasta Caracas con un familiar que lo lleva al hospital, que ese señor lo único que sale es con un papelito donde dice que le dan una cita para dentro de 2 meses. Tú puedes poner a nuestros residentes de psiquiatría a atender esos casos más sencillos bajo la supervisión de sus docentes, de sus adjuntos, para ver cómo se están desempeñando en la atención médica a distancia. Y un caso muy simple que te pongo, teledermatología. No hay dermatólogos. ¿Dónde tenemos dermatólogos de calidad como no sean en las clínicas privadas de Caracas? Pero esos mismos médicos dermatólogos son los profesores nuestros en las mañanas aquí en la Universidad Central. Brasil tiene una demostración hermosa de cómo atienden 300.000 pacientes, ¿no?, vía teledermatología, que es una de las especialidades donde visualmente tú puedes dar mejores orientaciones y conductas terapéuticas a otros profesionales de la salud que puedan ir manejando casos. En Estados Unidos, sin ir más lejos, en Nuevo México, hay un doctor de la India que fue el que organizó el proyecto ECO, que está dando una demostración de cómo puede él, desde su especialidad de gastroenterólogo, dar tratamientos para la hepatitis a muchísimas personas desde su lugar donde está. Entonces se trata de utilizar esos recursos sumados a esto que hablábamos, a ese ejército de venezolanos que están afuera, para hacer llegar ese conocimiento tan necesario, porque hoy en día, cuando hablamos de zonas remotas, estamos hablando de los valles del Tuy, ¿bien? Porque ahí no hay anatomopatólogos, ahí no tenemos médicos especialistas. Estamos hablando a media hora, a 45 minutos de Caracas. Esas son nuestras zonas remotas. Bueno, voy a robar la frase de un entrevistado que es profesor fue profesor en la Central, ahorita está en Argentina, Abilio. Él dice, los venezolanos no nos hemos ido, nos mudamos más lejos, ¿no? Entonces, digamos, es cómo tú puedes atender eso que estás diciendo, a la gente que está, no sé, en Cuba, la gente que está en Higuerote, la gente que está, bueno, la distancia que hay entre San Cristóbal y Bogotá es inferior a la distancia que hay entre San Cristóbal y Caracas. Entonces, digamos que puedes, y luego con Internet no hay distancias, ¿no? Es decir, que ahí hay un potencial de atención enorme, un potencial de formación enorme. Entonces se me ocurre que uno podría, con todas estas organizaciones de la diáspora que están trabajando, por ejemplo, el tema de la ayuda humanitaria, poder sentir que en ustedes hay un aliado, que en ustedes hay una información, poder acceder a los cursos que ustedes tienen, poder prepararse, no sé cómo, pero digamos, vía internet, vía telemedicina, podría generar un impacto multiplicador, generar como un gran tejido iberoamericano, digamos, estoy pensando, o latinoamericano. Así que hay enormes posibilidades. En el tema de la experiencia que ustedes tienen con el COVID, que además hay no solamente implementos, tecnología, inversión y conocimiento, sino que es que hay aprendizaje
Es decir, ahí ustedes han evaluado dónde están las carencias, dónde están las posibles mejoras, han ido mejorando sobre... Y eso es una inversión importantísima. Si uno tuviera que decirle a un organismo internacional, desde la OPS o MS o algún organismo, incluso algunas de esas fundaciones privadas que están preocupadas por el tema de la salud, dice, bueno, ustedes han hecho una inversión millonaria y lo que están pidiendo para poder continuar con el proyecto es una pequeña porción y sabemos que va a ser muy difícil que lo consigan porque el presupuesto de la Universidad Central es muy exiguo. ¿Qué cosas y de qué manera las propias organizaciones de la diáspora y las propias organizaciones internacionales pueden servir y pueden participar para fortalecer lo que ustedes ya vienen haciendo de manera muy sólida? Fíjate, tú acabas de nombrar un tema importante y es el tema de la ayuda humanitaria que se va a coordinar a través de la OCHA aquí en la OPS-OMS. Nosotros tenemos, por supuesto, proyectos esperando financiamiento para poder avanzar con esto. Si en algo se tiene que invertir en el área de la salud, tiene que ser con capacitación, formación. Yo sueño con que las enfermeras de Venezuela, todas, tengan la posibilidad de formarse, de capacitarse, de actualizarse con la Escuela de Enfermería de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, que tienen sede en Cebucán. Y que eso sea una política. Pero ¿qué pasa? Que todo esto requiere unos recursos para hacer inversión en temas de tecnología. Mucha gente habla de las bondades de Internet, pero no se trata de pagar una red tú tienes que pagar servidores, tienes que pagar plataformas, tienes que tener... Y sabemos que en la Universidad Central, en estos momentos, lamentablemente, no contamos con un data center como se contaban. Y además, a lo mejor no hace falta. A lo mejor necesitamos utilizar más la nube, más utilizar un ancho de banda como nos merecemos, y que organizaciones tanto como OPS o OMS, la Corporación Andina de Fomento, todos aquellos que tienen intereses en la región, vean esta oportunidad de utilizar una experiencia, una plataforma, un conocimiento, para lo que cada uno de ellos están haciendo, más allá de las ONG tan maltratadas hoy en día también aquí en Venezuela, que ven en esta plataforma una oportunidad, y no hace falta que cada uno de ellos empiece a montar, como lo hicimos nosotros, un estudio de televisión, una plataforma, una sala de postproducción, una sala de... No, sino que sencillamente hagamos alianza, sepamos que todos podemos ganar con esto, y el que más gana, obviamente, son los pacientes que van a tener un médico mejor formado, una enfermera actualizada, un bioanalista, un nutricionista, digamos, que cuenta con las herramientas de cualquier parte del mundo para capacitarse y actualizarse. Si uno pregunto, si uno dice, ¿cuánto han invertido ustedes? No es para ponerle números solamente, porque hay cosas que son intangibles, digamos, hay el conocimiento mismo de cada uno de ustedes, la experticia, la experiencia de cada uno de ustedes en cada una de las áreas, eso es muy difícil de cuantificar. Pero ahí hay un grueso enorme, es decir, que cuando yo veía el proyecto, que habrá una reunión pronto con la UIN, cuando yo veía el proyecto decía, es que no se está pidiendo nada, no pudiera decir que, mira, te estoy dando, la verdad, estoy dando todo un conocimiento, toda una tecnología, ya construido, porque no son equipos, no es una computadora, no es un servidor, es toda esa cosa junta, ¿no? Y puesta a funcionar de una determinada manera. Pero hay otra cosa que es la internacionalización de la universidad, ¿no? Estaba viendo en el programa 2013 de Brasil, que se llama Mais Médicos, algo así, en la zona fronteriza en Corrientes y ahí al norte de Argentina. Hubo textos, investigaciones que decían que se iba a perder los médicos, la fuga de cerebros, que se iban a... Y no es verdad, no ocurrió al revés. Lo que ocurrió fue que crecieron todos, se hicieron mejores médicos, aprendieron todo. Estoy hablando del año 2013. Entonces, eso que ustedes tienen vale tanto que puede establecerse una red de formación, porque seguramente hay otras iniciativas en otros lados con los cuales uno podría establecer alianzas porque tienen ventajas competitivas en algún campo en particular.
pero ya ustedes tienen, que se dice pronto, más de un cuarto de siglo de recorrido. Entonces, ojo, eso también vale oro. No estás hablando de, voy a hacer este proyectico. No. Ya llevo años haciendo este proyecto, lo que necesito es darle un impulso. ¿Qué habría que hacer allí? Sí, Pregunto. fíjate, mucho de lo es esto que tú nos estás ayudando, es dar a conocer lo que estamos haciendo. Porque muchas veces, si bien es cierto, en el entorno del área de la salud en Venezuela se conoce lo que hace SOS Telemedicina, mucha gente no conoce el intríngulo de lo que es este programa. Si bien es cierto, en la pandemia hubo un impulso muy fuerte de lo que estábamos haciendo, porque la telemedicina tuvo un renacer con todo esto, a pesar de que uno llevaba muchos años en Latinoamérica. La Universidad de Caldas, en Chile, en Uruguay, tienen una experiencia preciosa. La red universitaria de telemedicina de Brasil es envidiable. La experiencia del hospital italiano en Buenos Aires es sorprendente. El primer hospital sin papel en Latinoamérica. ¿Entiendes? Hay muchísimas experiencias en la Universidad Cayetano Heredia en Perú. O sea, entonces un poco es ese relacionamiento. Cuando tú dices en qué apuestas, apuestas en relaciones internacionales, apuestas en plataformas tecnológicas, apuestas en los profesores de la Facultad de Medicina, que son del orden de 600 profesores. La escuela Racetti solamente tiene 250, pero en toda la facultad vemos 600 y tantos. Antes éramos cerca de 1000. Pero hay muchísima gente con mucho valor, y mucho espíritu de trabajo. Hace falta voluntad política, hace falta recursos. ¿Para qué? Para volver a poner llamada SOS en el tapete. En diciembre tuvimos que cerrar llamada SOS. ¿Por qué? Porque ya no teníamos recursos para seguir pagándole a los 24 médicos que teníamos atendiendo de lunes a domingo entre 8 de la mañana y 6 de la tarde. Es triste tener que parar un programa como este, pero eso hay que retomarlo. Hay que retomarlo. La asistencia a Los Ángeles de Cacurí, a Los Ángeles del Tucuco en Cacurí, la asistencia a nuestra población indígena, como la que hicimos en Amazonas, la asistencia al sur de Anzoátegui, a esas enfermeras que están allá en Mapire, en Suata, en toda esa zona, a la gente de Nueva Esparta, a las cuales nos formaron parte de una red piloto de telemedicina. ¿Cuántos recursos hemos obtenido nosotros? Solamente en esa red de telemedicina que nosotros dotamos y creamos en Anzoátegui, Miranda, en el Zulia, en Nueva Esparta, hay una inversión de $6 millones, dado por la empresa Total de Venezuela, en el programa de la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología. Programas de innovación y de actualización no son económicos. La buena noticia es que cada vez están bajando más de precio. Una sala de videoconferencia se monta ahorita con muchísimo menos recursos que la que montamos en los comienzos de la Dirección de Tecnología de Información y Comunicación en la Universidad Central, donde fue la primera y única sala que teníamos. Después hubo una en ingeniería y después entramos nosotros. Pero tenemos que tener salas de videoconferencia en todos los auditorios de medicina. En el Campín y Ballester, en el Anatómico, en Medicina Tropical. Esto lo tenemos que hacer como un recurso permanente para, si queremos seguir formando médicos de calidad y dándole apoyo a los médicos integrales comunitarios que sabemos que adolecen de ciertas fortalezas para poder hacer mejor el trabajo que están haciendo en el interior de Venezuela. ¿Nos guste o no? A ver, nos quedan unos pocos minutos y bueno, quisiera que ustedes cerraran con algunas ideas que les parecen centrales. Yo creo que mi idea después de escucharlos es que la universidad y el CSH, digamos, Félix Tapia y compañía, tienen, y el nuevo equipo rectoral que se monte, tiene que tener una visión que va más allá de la Venezuela, del mapa que todos conocemos. Hoy tenemos una nueva Venezuela, una nueva geografía, tenemos la población que está afuera equivale a lo que era Venezuela en 1960, incluso la supera ya. Entonces, pensar que esto tiene
la posibilidad de crear redes, intercambios, investigaciones, conexiones que conecten, valga la redundancia, que articulen proyectos para ser presentados ante los organismos multilaterales, ante los organismos internacionales y especializados. Así que díganme ustedes, primero, darle las gracias por felicitarlos y darle las gracias por el tiempo que nos han dedicado y por favor díganos en un par de minutos, porque no tenemos más, lo que ustedes nos quieran decir desde SOS Medicina. Bueno, muchas gracias a usted nuevamente por la oportunidad que nos ha brindado de dar a conocer nuestro programa a su distinguida audiencia, que es muy grande fuera de nuestro país. Efectivamente, las nuevas autoridades universitarias y de la Facultad de Medicina en especial tienen un reto en cambiar la enseñanza tradicional y en abrir a estas nuevas formas de enseñar y de capacitar, no solamente a los médicos de posgrado, sino inclusive al pregrado. El abrir las salas de simulación, el seguir utilizando las redes sociales, los canales de YouTube, etcétera, para esta enseñanza. La articulación, usted tiene toda la razón, la articulación con otras redes de otros países que tienen quizás la misma y hasta más experiencia que nosotros, lo cual ya desde estos momentos realizamos. Pero eso tiene que seguir creciendo y eso tiene que hacerse de una forma más integral y más oficial para que pueda tener un mayor alcance del que tenemos en este momento. Profesor. Bueno, Tomás, como dice la doctora, muchísimas gracias por abrirnos esta ventana de Radio Caracas Radio, que no es ajena a nosotros desde que estaba Arlenis Oliveros, que nos invitaba a sus programas, a sus entrevistas hace muchos años. Esa es nuestra casa, ¿no? Radio Caracas Radio siempre ha sido un espacio que nos ha permitido mostrar estas bondades y estas cosas bonitas que hacemos en la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, y el tema es a seguir siendo optimistas los 7 días de la semana, a seguir pensando que vamos a tener una mejor Venezuela que nos merecemos, que vamos a tener que se acaben las pesadillas y vengan cosas buenas, con viento a favor. Gracias, doctora Judith, gracias, doctor Héctor, por el esfuerzo y por su tiempo. Y a toda nuestra querida audiencia global, como de costumbre, todos los lunes a esta hora, 12 del mediodía, hora de Venezuela, en su espacio La Voz de la Diáspora, en buen provecho. La Voz de la Diáspora, en buen provecho, con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad